recientemente un diácono permanente que ha escrito un libro para la casa editorial de EWTN, ¿no? EWTN Publishing, que en adelante va a comenzar a publicar libros también en español, ¿no? Pero que la mayoría de ellos están todavía en inglés, ¿no? Él decía lo siguiente, en este libro del que les voy a comentar, pero se llama el diácono Richard Eason, ¿no? Y su apellido se escribe E-A-S-O-N, Richard Eason, Eason, ¿no? Y el diácono Eason dice que muchas veces él ve que personas que son disciplinadas, que son sistemáticas, que saben hacer las cosas, tienen planes para su educación, su deporte, su buen estado físico, sus negocios, sus finanzas, ¿no? Pero que raras veces desarrollan un plan espiritual. Y esto incluso entre católicos y católicos que se toman, digamos, su fe en serio, ¿no? Entonces, básicamente se mueven en la dimensión emocional o la dimensión devocional, y ninguna de ellas es tan mala. Pero, así como hay jóvenes que tienen su plan educativo, voy a estudiar todos estos cursos para acumular este tipo de créditos, y voy a luego seguir esta carrera, voy a trabajar un número de años, voy a seguir una especialización, y tienen un plan. Muchos tienen el plan, digamos así, escrito y bien definido, otros tienen un plan mental, pero tienen un plan, ¿no? Y se decepcionan si fallan con ese plan y reprograman el plan, ¿no? Y se entusiasman si cumplen el plan o incluso si están adelante en el plan, ¿no? Pero, ¿por qué no hacemos eso espiritualmente también? Se pregunta el diácono Eason, ¿no? Y esa es una pregunta muy buena porque del tema del plan espiritual, de una programación espiritual, plan espiritual, como quieran llamarlo, es un tema que he abordado en otras ocasiones y es un tema del que creo que hace un buen tiempo no abordaba, ¿no? Y me viene a la cabeza, bueno, pero este tema de hacer un plan espiritual, de tener una estrategia espiritual, tiene su tradición y una presencia real en la tradición católica, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, algunos clásicos importantísimos en la vida católica son precisamente planes espirituales, ¿no? Y muchos de ellos están escritos, digamos, para una época que usa ejemplos, pues, del siglo de oro español, ¿no? Como aquel libro de el padre Rodríguez, el jesuita, el Manual de Perfección y Virtudes Cristianas, que se burla, pues, de la pluma que llevan los caballeros en el sombrero, ¿no? Y cuán vanidoso se siente de una cosa tan tonta como la pluma. Hoy en día, obviamente, no va a ser la pluma del sombrero, ¿no? Sino que es más bien la ropa que la gente usa, los artículos que compra, ¿no? Y las otras cosas adicionales que lleva como parte de su presentación, ¿no? Pero son libros que realmente abordan la necesidad del plan espiritual, ¿no? Si hablamos de Guía de Pecadores, por ejemplo, que se llama Guía de Pecadores, de Fray Luis de Granada, la introducción a la vida devota, o el que he mencionado, el Manual de Perfección y Virtudes Cristianas del padre Rodríguez, o si hablamos del Combate Espiritual de Lorenzo Scupoli, ¿no?
Estamos hablando de clásicos y muchos de estos están en internet gratis. La guía de pecadores, con certeza, ¿no? Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, creo que todavía se sigue publicando en libros, pero muchos de estos están ahí disponibles gratuitamente. Pero justamente el hecho de que muchos católicos no estemos ni siquiera familiarizados con estos grandes autores, algunos santos, ¿no? Y en todo caso, si no son santos, son clásicos espirituales, ¿no? O sea, el Manual de Perfección y Virtudes Cristianas es un libro que tiene por lo menos 4 siglos y se utilizó para la formación de jesuitas hasta, digamos, la reforma, entre comillas, de los jesuitas, ¿no? Pero era el clásico de la formación de los jesuitas, ¿no? Y era un clásico de formación, ¿por qué? Porque ofrecía esto de hacer un proyecto de vida donde yo veo cómo fundamentalmente me santifico, ¿no? Es decir, no programo solamente mi vida espiritual como algo independiente de las otras dimensiones de mi vida, de hijo, padre, hermano, sacerdote, lo que sea, sino que planifico toda mi vida alrededor de ese elemento fundamental que es mi plan de vida de fe, y que consiste fundamentalmente en alcanzar la santidad cooperando con la gracia de Dios. O sea, no es un acto de voluntad, fundamentalmente no es un acto de fuerza, es un acto, y digo acto porque es una realidad activa, de colaborar y de acoger la gracia del Señor. Entonces, esto es lo que le inquietaba al diácono Richard Eason, y entonces él decidió escribir este libro que traduzco el título al español, se llama Excelencia Espiritual, el sendero a la felicidad, la santidad y el cielo. El título es ambicioso, ¿no? Pero es interesante porque el diácono Eason escribe lo siguiente en la introducción, dice: la felicidad y la santidad se están perdiendo frecuentemente y últimamente han sido reemplazadas por el estrés, la ansiedad y la preocupación. ¿Y por qué? Sigo citándola. Porque estamos buscando un remedio, pero simplemente no hemos sido capaces de encontrar uno. Y el asunto es que la respuesta simple a estos cuestionamientos es que aprendamos a buscar la excelencia espiritual, realizando el plan de Dios como camino de nuestra vida, ¿no? Y aquí el diácono Eason explica por qué él utiliza este subtítulo, digamos, ¿no? O sea, excelencia espiritual, el sendero a la felicidad, la santidad y el cielo. Él dice lo siguiente: porque hermanos, buscar la santidad no es la parte aburrida, entre comillas, de nuestra vida, ¿no? Claro, bueno, tengo que planificar pues mis finanzas, mi estado físico, mi buena salud, etcétera, y también tengo que planear esta parte espiritual para no irme al infierno, ¿no? Entonces, no vaya a ser que disfrute demasiado de mis buenas finanzas, de mi buen plan de comida, ¿no? De mis estudios, de mi progreso personal, ¿no? Y me termine en el infierno. No, nos recuerda lo que enseña Jesucristo,
que el seguimiento de Jesús, aunque trae persecuciones, nos da la vida eterna y el 100 por 1 acá. Es el camino de la felicidad. Jesús me hace feliz y la ausencia de Jesús me hace infeliz. Entonces no es un añadido importante, ¿no? O sea, yo también soy cristiano. No es un añadido. Es la parte central de nuestra vida. Y en consecuencia, si planeo las cosas secundarias de mi vida, ¿no?, que son emocionalmente importantes, ¿eh? Cuando digo secundarias no estoy diciendo que son insignificantes. Pero son secundarias porque la primordial es si es que mi vida está orientada en la dirección en la que tiene que orientar. Es como construir la carpa de un circo, ¿no? La carpa de un circo tiene estos postes gigantes que la sostienen y la dirigen hacia arriba, de tal manera que todo el tejido de la carpa apunta en una misma dirección. Entonces, ese es básicamente un concepto que nosotros no podemos olvidar. Y es especialmente importante en la época que estamos viviendo, hermanos, porque en general la nota de todo lo que hacemos y el estado emocional social que ha generado las redes sociales es un estado de constante irritación emocional, ¿no? Y no digo irritación solamente en el sentido de estar enojados o estar de mal humor o estar ansiosos, sino en el sentido de que nosotros estamos constantemente buscando que nuestros sentimientos se vean estimulados de alguna forma, ¿no? Y muchos jóvenes apóstoles en las redes sociales producen un contenido que ayuda a esta cuestión emocional, pero también comparten conceptos, ¿no? Comparten ideas, comparten frases de santos, ¿no? Y todo eso ayuda mucho. Pero recordemos que ninguna de estas cosas van a ser beneficiosas para la vida de un cristiano que se plantea ser cristiano en serio, si su ser cristiano no está relacionado con un proyecto, con un plan, con una descripción que me diga dónde estoy y a dónde quiero ir, ¿no? Y es interesante porque en este libro el diácono Eason ofrece como un cuaderno de trabajo, ¿no? O sea, tiene explicaciones muy bellas, introduciendo, digamos, a cómo entendemos nuestra espiritualidad, la espiritualidad de cada persona en la vida cristiana, pero luego ofrece literalmente libros de trabajo donde uno va anotando, reflexionando, porque comienza con distintos capítulos donde hay distintos aspectos de la vida espiritual, y en cada capítulo, que no es un capítulo largo, comienza con una descripción general de un aspecto espiritual que hay que tener en cuenta. Normalmente lo hace con una historia bonita, con una historia apelante que atrae el interés, ¿no? Y luego sigue con algunas preguntas que hay que hacerse, que el cristiano se tiene que hacer, y continúa con algunas propuestas para responderse a esas preguntas con textos de las Sagradas Escrituras y textos de los santos, ¿no? Santa Teresa de Calcuta, San Francisco de Sales, San Juan Pablo II, San Agustín, pues, San Ignacio de Loyola, o sea, grandes clásicos, digamos, de la vida cristiana. Y creo que esto es un modelo, ¿no? No estoy haciendo una promoción del libro, sino que el libro que lo hemos promovido en la agencia en inglés, el libro me trajo al recuerdo de cómo planificar la propia vida de fe en el sentido de organizarla, ¿no? Porque nosotros no tenemos control de lo que a dónde Dios nos quiere llevar. Pero para dejarnos llevar por Dios, necesitamos una forma sistemática. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo
con un ataque sistemático del mundo, del demonio y de nuestra propia naturaleza herida por el pecado, ¿no? O sea, ya San Pablo decía, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Entonces, para ponernos en plena disponibilidad de Dios, para que Dios después haga con nosotros lo que Él quiera, necesitamos usar las facultades que Dios nos ha dado. Una de ellas es la inteligencia, y la inteligencia organiza. Entonces, es solamente un recordatorio, hermanos, de que nuestra vida cristiana va a beneficiarse enormemente con un buen plan y con la revisión de algunos de esos clásicos que he mencionado y muchos otros que no recuerdo, pero que están a disposición de los cristianos gracias a esta rica tradición cristiana. Que tengas un buen día.